Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal, soy Clara de Clara Crea y en este vídeo, aprovechando la temporada de carnaval, yo quería traeros un tutorial muy sencillo como en el vídeo anterior y también dirigido a los más peques de la casa, pues para pasar una tarde estupenda creando. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer máscaras de carnaval y además con muy poquitos materiales. Vamos a usar platos de cartón, cartulinas, pinturas y poquita cosa más. ¿De ahí qué va a salir? Pues van a salir máscaras como esta de osito, o esta con el plato entero, también de oso, en este caso un oso panda, o por ejemplo esta de superhéroes. Tú y yo vamos a realizar el paso a paso de esta máscara tan sencilla de león y también esta máscara veneciana, que es chulísima. Lo importante, como siempre digo, es que te dejes llevar por la imaginación, que me envíes tus máscaras a través de mis redes sociales, las que hayas hecho. Si te gusta, le des al like, suscripciones y ya sabes, nos vemos en el siguiente vídeo porque ya tengo preparada alguna que otra cosita mucho más elaborada y también dirigida al carnaval. ¡Besitos! Hasta la próxima. Para realizar el siguiente tutorial vamos a necesitar platos de cartón. Yo uso estos que me sobraron de una merienda familiar y me gustan porque puedo usar esto como decoración. También se pueden usar de plástico. Cartulinas, yo tengo este surtido de colores y texturas que ya visteis en mi vídeo anterior. Lápiz, tijeras, rotuladores, pinturas. Yo he cogido los colores básicos porque me gusta mezclar. Cola blanca o silicona, pinceles, goma elástica de alguna carpeta que ya no te sirva. También puedes usar cordel o incluso cinta de raso. Y elementos decorativos que tengas por casa. Yo he usado, por ejemplo, estas estrellitas de otro proyecto. Lo primero que vamos a hacer es dibujar una línea por la mitad del plato y cortarlo. Dibujamos los ojos. Aquí tendrás que medir aproximadamente la distancia de tus ojos o de la persona que vaya a utilizar la máscara. Dibujamos el contorno de la nariz y también el contorno de la cara de nuestro león. Esto te servirá de guía. Cortamos los ojos con mucho cuidado, mejor si tienes tijeras acabadas en punta. Y ahora a pintar. Yo uso los colores básicos. Empiezo a extender el amarillo por todo el plato. Con mezcla de amarillo y rojo obtengo un tono anaranjado. Me sirve para la cara del león. La nariz de negro y dibujo el contorno de los ojos y de la cara también con negro. Después trazamos líneas con los colores que hemos utilizado: amarillo, anaranjado y negro. Esto servirá para dar vida a tu dibujo. En una cartulina negra dibujamos la nariz. Mejor si es un poco más grande que la del dibujo, la cortamos y la pegamos sobre la nariz pintada. Dibujamos los bigotes, cortamos y pegamos con mucho cuidado. Es el momento de hacer los agujeros al mismo nivel en ambos lados de nuestro plato. Y pasamos las gomas o cinta realizando un nudo para que no se nos escape. Y ya tienes tu león básico. Si quieres darle aún más vida, puedes usar o cartulina o algún tipo de material como yo que tengas por casa y que le sirva de pelo.
Siguiendo el proceso de la máscara del león, cortamos el plato por la mitad, medimos y cortamos los ojos y con el material que tengas decorativo o esto que venía en los platos, hacemos el contorno de la máscara. Cortamos y pegamos. Con cartulina de colores o goma eva de purpurina como yo, hacemos el contorno de la máscara. Cortamos también los ojos. Adaptamos al tamaño que queremos y pegamos. Ponemos cola o silicona en el dibujo que queremos rellenar de materiales como estrellitas de colores, como es mi caso, y pegamos. Realizamos los agujeros a los extremos del plato al mismo nivel y pasamos la goma o cinta con un nudo al final para sujetarlo. Si quieres añadirle nariz, la cortamos. Cortamos una línea recta en la máscara a la altura de la nariz y pasamos la nariz, pegamos y sujetamos con pinzas para darle efecto. Y ya tenemos nuestras máscaras para disfrutar del carnaval. Espero que te guste el tutorial y nos vemos en el siguiente vídeo.